Hola, buenas tardes. Espero me escuchen. Una vez más, en este ciclo que denominamos Espacio Zoom de Sport Horse, es un gusto tener tantos convocados a la charla de hoy. Mi nombre es Diego Baldini, para los que no me conocen, soy el director técnico de Sport Horse. Y acá estamos hoy para una charla de un tema que todavía no habíamos tocado, que es la parte de laboratorio. Y nuestra invitada de hoy es María Eugenia Pintos, colega veterinaria, egresada en 1998 en la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata. Hasta el año 2000 ejerció la práctica privada. En el 2000 empezó en el laboratorio de análisis clínicos de la Facultad de Veterinaria de La Plata, donde hoy es profesora adjunta. En el 2001 realizó unas capacitaciones con una beca ganada en Japón, siguió trabajando en la facultad. En el 2011 obtuvo otra beca para ir a España, siempre en la especialidad. En el 2016 presentó su tesis doctoral, así que es doctora en ciencias veterinarias. Y bueno, y hoy tenemos el gusto de invitarla a que nos dé una charla de un tema diferente a lo que a la temática que hemos tocado en el espacio exclusivo para equinos, pero con un tema un poco más general que creo que puede ser de mucha utilidad para la mayoría de los clínicos o profesores que pueden estar viendo la charla. María Eugenia, cuando quieras, un gusto Bueno, para muchas mí. gracias, Diego. Buenas noches a todos. Y bueno, gracias al grupo Sport Horse por invitarme. Y bueno, cuando quieras damos el inicio, porque viste que yo soy paciente. Compartí cuando quieras la pantalla vos y podemos arrancar. Bueno. Para las preguntas, cualquier cosa las van pasando en el chat. Eugenia no tiene problema que la interrumpan, pero por ahí para un orden, yo Si prefiero que quieren las ir vayan por pasando. tema, Exacto, que vayan o en el chat o levantan la mano y les habilito el micrófono. Eso como quiera la mayoría, así que seguimos nomás. bueno, comencemos entonces. Bueno, la idea de esta charla es, nuestro objetivo principalmente, es darles unos tips a los veterinarios que se encuentran lejos de los laboratorios veterinarios. Entonces, los protagonistas de este encuentro van a ser en primera instancia el paciente o los pacientes. ¿Se escucha bien? Sí, sí. ¿Sí? El propietario, que siempre va a estar presente, y el médico veterinario encargado de los pacientes. Como dijimos, nuestra materia prima en este caso va a ser la muestra y todo lo que tenemos que tener en cuenta para que llegue en condiciones, en óptimas condiciones, al laboratorio y lograr tener un informe, ya sea un informe definitivo o un informe presuntivo, o ayudar al veterinario. Entonces, por un lado, como decíamos, tenemos la importancia de las etapas del proceso analítico. Dentro de esas etapas se encuentra la etapa preanalítica, que acá principalmente va a estar a cargo del veterinario hasta que llega esa muestra o las muestras al laboratorio. Entonces acá sí o sí tienen que prestar atención, es de acuerdo al lugar donde estén trabajando, de acuerdo al paciente y de acuerdo a las muestras elegidas, es seleccionar las muestras, preparar al paciente, ver qué materiales pueden utilizar, la extracción, conservación de la muestra y posteriormente la derivación al laboratorio. Luego, las muestras, cuando llegan al laboratorio, estamos frente a una etapa analítica. Y hoy en día, la mayoría de los laboratorios están involucrados en las redes de laboratorios, trabajan en conjunto en un sistema de control de calidad, que eso garantiza que las muestras que se procesen en ese laboratorio trabajen y cumplan, que trabajen con buenas prácticas de laboratorio y que sean confiables los resultados obtenidos. Pero para ello es importante que dentro de la etapa, una vez que se procesó la muestra,
lograr tener una transferencia adecuada de resultados del paciente al médico veterinario, y tener una interpretación en forma integral por parte del médico veterinario solicitante de los resultados en relación al paciente. Es por eso que cuando uno elige o antes de ir al campo, o depende el veterinario, ya sea trabaje en un aras, o trabaje con un solo paciente, o trabaje con otra especie, es importante antes de salir a muestrear, tener un kit de trabajo, ¿sí? De materiales a utilizar. Entonces que así uno se queda tranquilo que sabe que va a ir al campo, va a ir a un aras, y va a tener todo ese material disponible para poder trabajar, ¿sí? Y dentro de los materiales que siempre tenemos en la práctica diaria, son jeringas estériles descartables, que por lo general en el equino usan 10 mililitros, ¿sí? Agujas estériles descartables, tubos con anticoagulante y tubos sin anticoagulante, frascos estériles descartables, elementos para la higiene de la zona de vena punción. También ahí le agregué descartadores, ¿sí? También portaobjetos, bolsas de nylon o bolsas tipo Ziploc, que son importantes en el caso que tengan que tomar una muestra. Bueno, cinta, marcadores, todo lo que se usa para tomar muestras, ¿sí? Y para luego después poder identificar esas muestras. Si bien estamos frente a un paciente solo, no hay problema, pero siempre es importante identificar las muestras. Entonces, dentro de los materiales a utilizar o los tubos que usamos de rutina en la práctica diaria, van a ver que tienen el tubo con anticoagulante ECTA, ¿sí? Que es el ácido etilén de amino tetracético. Estos tubos ya vienen listos para usar, ¿sí? Y de acuerdo a la especie, de acuerdo al volumen que necesitan, vienen en diferentes volúmenes, ¿sí? Por lo general los de 0,5 mililitros se utilizan en tallas pequeñas o en cachorritos, ¿sí? Más que nada en clínica de pequeños animales, o en animales deshidratados, o si quieren sacar una muestra para hacer un recuento luego de líquido cefalorraquídeo, estaría bueno ese volumen de muestra. Después tienen de diferentes volúmenes, de 1, que se usa principalmente en pequeños animales, de 3 y de 5, que habitualmente lo usan ustedes en equinos. Así como les dije, estos anticoagulantes están listos para usar, pero también pueden prepararlo. Entonces, en el caso que lo quieran preparar, ahí, tienen la posibilidad de comprar directamente el frasco de anticoagulante ECTA, ¿sí? Y la dosis indicada es una gota cada 5 mililitros de sangre. También tienen la posibilidad, si quieren preparar volúmenes más pequeños, es de 15 microlitros de anticoagulante ECTA para 1 mililitro de sangre. Y yo ahí le puse, bueno, porque a veces tienen la posibilidad de tener micropipetas para poder preparar la relación y después usarlo para la muestra que quieran tomar. Lo importante es que el ECTA se usa siempre, es uno de los anticoagulantes de elección, principalmente para hematología, pero van a ver que se usa para otras determinaciones. Entonces, fíjense, con un tubo de ECTA, ¿sí? Anticoagulante ECTA, ¿qué podemos determinar? Podemos hacer un hemograma, ¿sí? Podemos hacer estudios de histocompatibilidad o crossmatch, y en ese caso van a necesitar tanto del paciente donante como del receptor. Yo acá les puse un tubito de 1 mililitro que lo usamos nosotros principalmente en pequeños animales, pero en el caso que quieran hacer pruebas de histocompatibilidad, lo que se hace es se trabaja con más volumen porque necesitamos previamente primero hacer un chequeo, hacer un hemograma, y luego ese mismo tubito sirve para hacer las pruebas de histocompatibilidad. Otras determinaciones que se pueden hacer desde un tubo con anticoagulante con ECTA, obteniendo el plasma, por supuesto, es la determinación de urea, también la de creatinina. También se pueden hacer pruebas de PCR, reacción en cadena de la polimerasa. No quiere decir que todas las determinaciones se pueden hacer con ECTA, pero también hay algunos que van a ver, que yo después les voy a mostrar, que se pueden hacer con ECTA para PCR. También podemos obtener recuento celular y hacer frotis en los líquidos de punción.
Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar muestra? Previamente, como dijimos, llevar nuestros tubos, seleccionar al paciente al que le tenemos que tomar la muestra, y acá tenemos nuestro modelo que nos ayudó a sacar las muestras, gracias al doctor Marcelo Brito que nos dio las fotos. Lo que hicimos fue, primero, el paciente hizo un ayuno previo, luego del ayuno se tomó la muestra, y en la práctica diaria, por lo general, en los equinos, se trabaja directamente, como ven acá en la foto, que colocan primero la agujita y después el tubito, ¿sí? Para los que hacen laboratorio, esto no les convence mucho, pero bueno, sabemos que en equinos pasa y que lo hacen, y siempre y cuando la muestra no esté hemolizada ni lipémica, principalmente hemolizada, no hay problema, pero la idea es que saquen siempre con jeringa y con la aguja, ¿sí? Puesta, que no pongan primero la agujita y saquen la jeringa, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque muchas veces al tratar de colocar la muestra así en el tubo, si se tarda, en este caso no creo, porque bueno, son pacientes grandes, tienen muy grandes volúmenes, pero se pueden llegar a producir microcoágulos si uno está tratando de sacar una muestra con anticoagulante y no homogeniza bien la muestra previamente. O muchas veces se van descartando restos de aire o burbujitas de aire que también pueden llegar a producir hemólisis en esa muestra. Entonces no se recomienda. Y también en el caso que supuestamente tienen que sacar una muestra para hemocultivo, no es lo recomendable, ¿sí? Acuérdense siempre usar aguja y jeringa descartable estéril, ¿sí? Entonces, una vez que se saca esa muestra, lo que se debe hacer es, como hizo acá Marcelo, sacó la aguja, ¿sí? Va colocando la muestra suavemente por las paredes del tubo, ¿sí? En el caso que sea un tubo para suero, no hay problema, en este caso es un tubo seco, creo, y lo que hace es dejar que descienda por las paredes y lo va a dejar luego vertical para que coagule esa muestra, que se forme el coagulito y que desuere. En el caso que sea un tubo con anticoagulante, lo que va a hacer también va a proceder de la misma manera a eh, ir cargando despacio por las paredes del tubo la muestra y tener la precaución de poner el volumen indicado y taparlo enseguida y luego homogenizar esa muestra, ¿sí? Acá yo les puse que hay que tener cuidado con la hemólisis, la lipemia, así que son errores preanalíticos que después lo vamos a ver más adelante que hay que tener presente. Una vez tomada esa muestra, lo que se hace es, se lleva al laboratorio, y si no estamos muy cerca del laboratorio, se manda refrigerada con el protocolo, ¿sí? Y todos los datos del protocolo que tengan ustedes, ¿sí? Los datos, la fecha, la historia clínica del paciente, el propietario, la dirección, la localidad, el médico actuante, y después los datos del paciente, la especie, el sexo, la edad, la raza, y los síntomas clínicos si es que los tienen. Y diagnóstico presuntivo, por supuesto, si es que los tienen también. Y luego hacen la solicitud de análisis que quieren para esta muestra, en el caso que sean análisis individuales, porque muchas veces nos llevan perfiles, pero en este caso que llevan un hemograma, ponen análisis individuales, hemograma. Y si tienen algún dato más a especificar, lo pueden colocar. Esta muestra, con su protocolo correspondiente, en la caja de Telcopor con refrigerantes, se envía hacia el laboratorio. Cuando llega al laboratorio, lo que se hace, se chequea, se recibe esa muestra y se chequea previamente que esa muestra guarde la relación sangre-anticoagulante. Vieron que acá se ve una flechita. Entonces es importante siempre mantener esa relación. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces pasa que colocamos de más muestra, de más sangre, y se pueden llegar a producir microcoágulos. O se coloca de menos muestra y si es un paciente que está con alguna sintomatología o está anémico, puede nos dar unos errores a la hora del hematocrito, ¿sí? Nos puede dar mucho más bajo el hematocrito. Entonces, siempre tener en cuenta que la relación sangre-anticoagulante tiene que estar óptimas, ¿sí?
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la observación de la muestra. ¿Cómo llega esa muestra al laboratorio? Primero, el tiempo, que acá pusimos nosotros, que lo ideal es para hematología, que no pasen más de 3 horas. Es el tiempo ideal desde que se extrae la muestra hasta que se procesa, que no pasen más de 3 horas. Y si no tenemos esa posibilidad porque no estamos cerca del laboratorio, máximo 24 horas. Si bien el anticoagulante ECTA lo que tiene la particularidad es que preserva la morfología celular, por eso es el que más se usa de rutina en hematología, sí o sí preserva por 24 horas. Luego podemos llegar a encontrar daños a nivel de las membranas celulares, ya sea de los eritrocitos o de los leucocitos. Entonces es importante mantener ese tiempo. ¿Cómo tiene que llevar esa muestra al laboratorio? Refrigerada, dijimos, a 4 grados, y es importante acordarse que nunca congelar, si vamos a hacer hematología. Ahora, si yo sé que voy a mandar esta muestra para PCR, para hacer identificación de otra cosa, ahí podemos congelar, pero en este caso, para hematología, la muestra tiene que llegar refrigerada. Acuérdense, no tiene que presentar coágulos. Si una muestra presenta coágulos, se rechaza, no se puede procesar para hematología, y mantener siempre la relación sangre-anticoagulante. Bueno, una vez que chequeamos todos los datos en ese tubo y sabemos que esa muestra está óptima, que llegó bien al laboratorio, podemos hacer un hemograma, y como ustedes ya saben, que dentro del hemograma lo que hacemos siempre es recuento de glóbulos rojos, hematocrito, dosaje de hemoglobina, índices hematimétricos, recuento de glóbulos blancos, frotis coloreados, y dentro del frotis, una vez que lo coloreamos, podemos evaluar la fórmula leucocitaria relativa, la morfología celular, y si hay presencia o no de microorganismos. Y además, en equinos se hace eritrosedimentación. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? Perfecto, ¿Se se escucha? escucha. Sí, sí, se ¿Sí? escucha. Sí, tranquilo. Gracias. Bueno, una vez que sabemos lo que vamos a hacer nosotros con el hemograma, tenemos diferentes métodos, mejor dicho, 2 métodos manuales y métodos automatizados. Seguro que ustedes conocen el método manual, es el típico método que se usa con cámara Neubauer, que muchos laboratorios lo siguen usando y está bien. Y tenemos el método automatizado, y dentro del método automatizado, en este caso yo les muestro lo que tenemos nosotros en el laboratorio central, ¿sí? Tenemos el contador celular semiautomático, que ya ahora ya no lo estamos usando tanto porque tenemos el contador celular automático. Si bien los dos funcionan muy bien, el de la izquierda, a su derecha creo, a mi izquierda digamos de la pantalla, que es un semiautomático, lo que hace es, las diluciones se hacen previamente antes de entrar, antes de analizar, ¿sí? Antes de aspirar la muestra. Y la particularidad que tiene este equipo es que tiene software para veterinaria, y principalmente lo que hace este equipo, que es un SIGME, puede evaluar tanto a caninos, a felinos, a equinos, a bovinos, ovinos, roedores, y en este caso, en este equipo que vemos ahora, el otro, el SISME, que es automático, es de humana, pero que se puede adaptar y se puede usar tranquilamente en veterinaria. Lo único que hay que tener en cuenta, ciertos requisitos y ciertas cuestiones cuando uno analiza la muestra. Los dos equipos trabajan mediante impedancia eléctrica, ¿sí? A ver, ¿por qué les digo eso? Porque dentro de los equipos automatizados tenemos mediante impedancia eléctrica o mediante láser o citometría de flujo, que sería algo más moderno todavía, más nuevo. Nosotros en veterinaria, en el laboratorio, no lo tenemos. No sé si alguno de los que están aquí presentes lo tienen. Por lo general ya en medicina humana trabajan ya con contadores celulares tipo láser, de citometría de flujo, pero bueno, quería decirles que bueno, este equipo funciona muy bien, el de impedancia eléctrica, y la metodología de trabajo lo que hace es
como ven acá en el dibujo, en el esquema que tienen, es que todo lo que ven en rojo son células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Y lo que tienen las células son malas conductoras de electricidad, ¿sí? Entonces, nosotros lo ponemos a un medio, cuando nosotros lo mandamos a esto a que se analice, cuando se aspira la muestra, lo que hace es, se va a diluir con un reactivo, que ese reactivo es isotónico, sin partículas. Es importante eso, que no haya partículas y que ese líquido esté lo más límpido posible y al abrigo de la luz, ¿sí? Porque si ese líquido, que es el diluyente, se contamina, va a contar más células de lo que hay. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ese diluyente que yo digo, que el que ven acá, lo que tiene que es buen conductor de corriente. Entonces, cuando las células pasan por esta apertura, por este canal, lo que va a haber es un pulso, como si fuese una resistencia eléctrica. Entonces, cada vez que pasa una célula, me va a discriminar de acuerdo al tamaño celular y al volumen, y me va a ir contando y me va a ir dividiéndolo por poblaciones. Entonces, luego de varias lecturas, lo que va a pasar es que el equipo me va a mostrar estas curvitas, ¿sí? Que son histogramas. El que ven arriba es un histograma de blancos, de recuento de glóbulos blancos. Entonces, esto sí es importante tenerlo en cuenta, el que hace el laboratorio o el veterinario que no tiene la posibilidad de tener un laboratorio veterinario cerca y que tiene que enviar sus muestras a un laboratorio de bioquímica de humana, sí decirles al bioquímico de humana que por favor que controle los histogramas y las curvas de histograma, que controle el de blancos, que controle el de rojos y el de plaquetas. Y principalmente, ¿por qué se los digo? Porque si bien funcionan muy bien, hay que calibrarlos, hay que controlarlos, pero siempre hay que tener en cuenta que, bueno, primero, como les decía, no tiene que haber microcoágulos. Si hay microcoágulos, puede contar mal el equipo y puede dar resultados erróneos, o que el diluyente esté contaminado también puede traer trastornos a la hora de tener los resultados. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, si bien dentro de las especies el que mejor funciona es el canino, de acuerdo al tamaño celular y a las propiedades que tienen las células de los caninos, en el caso de equinos vamos a tener a veces problemas en las plaquetas, en el recuento de plaquetas. Entonces es importante tenerlo en cuenta eso a la hora de cuando vamos a mandar una muestra y sabemos que el que va a analizar esa muestra no es un veterinario, sino que es un bioquímico, ¿sí? Entonces decirle que por favor que las plaquetas, que las controle y que después las chequee en el frotis sanguíneo, o que haga el método directo de plaquetas, pero bueno, que lo controle de otra manera para quedarse tranquilo que no hay una trombocitopenia, sino que hay un error de equipamiento. Otro dato a tener en cuenta con respecto a los contadores celulares es cuando uno evalúa, si bien hoy por hoy se está usando mucho lo que es el histograma de glóbulos rojos y más que nada lo que dice acá RDW, que es el índice de grado de anisocitosis o variación del tamaño en los eritrocitos. ¿Y esto para qué nos sirve? Nosotros lo usamos de rutina, y ahora más que nada porque también está de moda, pero bueno, se usa mucho en caninos, ¿sí? Entonces esto me ayuda a mí a darme un datito de decir, bueno, este paciente está anémico y bueno, a clasificarme el tipo de anemia, ¿sí? Entonces, este resultado o este dato se altera antes que el volumen celular medio, entonces es como un predicador, un índice de grado de anisocitosis que me ayuda a darme una respuesta antes que el volumen celular medio. ¿Y cuándo es importante? Frente a las anemias, principalmente las anemias ferroprivas, o cuando hay alguna eritropoyesis activa. Entonces, es un datito más que tenemos nosotros a la hora de chequear nuestros informes. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Si bien los contadores celulares
así como les conté que hacen recuento de glóbulos rojos, recuento de glóbulos blancos, plaquetas, dosaje de hemoglobina, índices hematimétricos, también evalúan el hematocrito, pero siempre hay que tener en cuenta hacer un hematocrito manual. ¿Por qué? Porque entre un método y otro no debe diferir más de 5 puntos. Si difiere, quiere decir que hay algo que está haciendo mal. Y por lo general, cuando difiere, puede ser que no se homogenizó bien la muestra, o que cuando aspiró la muestra por esa pipetita del contador celular, puede ser que aspiró mal o aspiró con aire. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso de controlar, hacer un chequeo con un hematocrito manual y quedarse tranquilo que el resultado está bien. Como todos ya saben, el hematocrito se puede hacer con capilares que contienen heparina o capilares sin heparina, sin anticoagulante. Los que se usan de rutina cuando viene un tubo con anticoagulante son los capilares sin anticoagulante, los azules, que los van a ver siempre que están marcados con azul esos capilares. Y en el caso que usen con heparina, en este caso se usan principalmente si yo tengo que sacar una muestra a un paciente que está internado y quiero hacer un hematocrito rápido y no quiero llenar un tubito con anticoagulante, entonces directamente lo saco con heparina y directamente lo llevo a la centrífuga. O cuando son muy prácticos para usarlos, pero cuando trabajamos con roedores, que a veces tenemos que sacar una muestra muy pequeñita y lo hacemos del seno maxilar, entonces con esa cantidad pequeñita de muestra nos alcanza. Bueno, una vez que nosotros tomamos la muestra, la precaución que tenemos que tener acá es, en la técnica, que esto, ¿por qué se los digo y se lo recalco? Porque esto lo vemos diariamente cuando nos llevan los tubos capilares para cerrar o que quieren usar nuestro ábaco. Nosotros estamos en el laboratorio y al lado tenemos internación de pequeños, y si bien le enseñamos a nuestros alumnos, muchas veces a veces vemos que están mal cargados esos capilares. Entonces, acuérdense siempre, homogenizar bien la muestra previamente, cargar ese capilar, ¿sí? Las 2/3 partes, y el sector que no se ensució con sangre, o antes de colocarlo a la llama, el lugar que va a sellar, es importante pasarle un papel tisú, limpiarlo, dejarlo bien limpio, y luego sí, ya sea con un mechero, teniendo la precaución de no quemar todo el capilar, sino el extremo que quedó libre sin sangre, rotando despacio hasta que se forme una pequeña bolita y nos aseguramos que quedó bien sellado ese capilar, o simplemente con un encendedor también podemos hacer lo mismo y sellar ese capilar. Una vez que está sellado el capilar del hematocrito, lo que se hace, se coloca el extremo sellado hacia afuera y el extremo no sellado hacia el interior, ¿no? Se cierra la tapa de la centrífuga y como es un método rápido, lo que se hace es el tiempo de centrifugado de esa microcentrífuga son 5 minutos a 12.000 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, acuérdense acá, tener en cuenta entonces el homogeneizado, el llenado del capilar, el sellado y el tiempo. Una vez que pasó eso, esto se lo digo porque cualquiera lo puede hacer en la clínica diaria, en el ARAS, o en los veterinarios que están a campo y tienen un consultorio, y cualquiera puede tener una centrífuga para trabajar. Una vez que hacemos esto, obtenemos nuestro hematocrito y podemos ver diferentes alteraciones, ¿sí? Ya sea en el plasma, en la relación lo que es plasma-eritrocito y en el Buffy-Coag. Con respecto al plasma, lo que tenemos que tener presente es cómo se encuentra esta muestra, nuestra muestra. Puede ser que esté ictérica, puede ser que esté levemente, o 2 cruces de lipemia, puede estar hemolizada o puede estar normal, limpia, ¿sí? Podemos tener una relación de plasma eritrocito diferente. En este caso, si ven acá, este sería un eritrocito normal,
un hematocrito normal, de un paciente normal, por el color es de un canino. Tenemos acá un paciente con anemia y un paciente hemoconcentrado, ¿sí? Lo que no les dije cómo se medía, si alguno se acuerda cómo se mide el hematocrito, si no sigo de largo. En el caso del BAFI-COA, lo que se hace, o la capa flogística, también se controla. Si bien nosotros después lo que vamos a hacer es un recuento de glóbulos blancos, pero también nos da un pantallazo de cómo están nuestros blancos y cómo están nuestras plaquetas en esa muestra, ¿no? En ese paciente. Entonces, nosotros si vemos acá, vamos a ver lo primero que desciende en el capilar, que va a ser los glóbulos rojos. Lo que sigue acá es la capa flogística, ¿sí? Que va a ser la capa, o el BAFI-COAT, que serían los blancos y las plaquetas, y lo de arriba, el plasma, ¿sí? Esto sería un paciente normal, y esto, como ven acá, se nota que hay una leucocitosis, pero bueno, para chequearlo y para corroborarlo, hay que hacer un recuento de leucocitos. Bueno, una vez que hicimos nuestro hematocrito, si no estamos cerca del laboratorio y bueno, tenemos un paciente internado, es importante evaluar cómo están nuestras proteínas, ¿sí? Entonces podemos hacer proteínas plasmáticas. Antes de hacer proteínas plasmáticas, lo que tenemos que tener nosotros en cuenta, que también se los digo porque es algo que lo vemos de rutina, que no calibran bien los refractómetros, es, primero, a la hora de comprarse un refractómetro, tener en cuenta que sea apto para usarlo en análisis clínicos. ¿Por qué les digo esto? Porque los refractómetros estéticamente de afuera son todos iguales, pero por dentro pueden venir con 2 escalas o 3 escalas, y por lo general tienen escalas que se utilizan en otras industrias, como es en la industria aceitera o en la del vino, ¿sí? O en la industria petrolera. Entonces hay que tener en cuenta qué refractómetro estamos comprando, ¿sí? Una vez que compramos el refractómetro clínico, el que tenemos que usar nosotros, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se calibra este refractómetro, ¿sí? Entonces necesitamos agua destilada, y acá yo les puse esto para acordarnos, ¿sí? Que el método del refractómetro presenta una escala de 1000 a 1050, con intervalos graduados cada 0.001 unidades y cuyo valor 0, 1000, es verificado con agua destilada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, para calibrar nuestro equipo, sí o sí tiene que estar esa linita que ven ahí entre el celeste y el blanco. Este equipito, si acá lo miran, lo que estoy marcando, hay como un agujerito pequeño, un orificio. Bueno, este equipo tiene como un destornillador chiquitito, y con eso tenemos la posibilidad de nosotros de calibrar nuestro equipo. Entonces, esta linita, para calibrarlo, lo tendríamos que llevar a 1000, ¿sí? Una vez calibrado el equipo, ya está apto para usarlo, ¿sí? ¿Y cada cuánto lo calibramos? Si lo usamos mucho de rutina, lo ideal es calibrarlo todas las semanas. Si no lo estamos usando tanto, se puede, y depende también la cantidad de personas que usan el equipo, ¿sí? Y también otra precaución que tienen que tener acá, que también lo vemos muy seguido en el laboratorio, cuando nos traen los equipos de internación, es cuidar lo que es el vidrio, ¿sí? El prisma que está adentro, y este vidrio que, en realidad, lo de adentro, ahora se lo voy a mostrar en la otra foto, es vidrio, y esto lo que ven acá, la tapita, es de acrílico. Y muchas veces, por limpiarlos mal, lo que hacen es rayar todo este vidrio y estropearlo. Entonces tengan la precaución siempre de limpiarlo con agua destilada una vez que lo terminan de usar, y de limpiarlo con algún papel, una servilletita, un papel tisú, para no rayarlo. Entonces, una vez que ustedes leyeron su hematocrito, lo que hacemos es cortar entre lo que sería arriba la línea de capa flogística, nos quedamos con el resto de plasma, y sin tocar el vidriecito este que yo les decía que está dentro del prisma, para no rayar, lo que se hace es se coloca una pequeña gotita de plasma. Y ahí está
lo cerramos y ya podemos medir. En este caso, si llego a leer, tenemos acá, fíjense que tenemos, esta sería la curvita, perdón, la reglita sería para medir sólidos totales, ¿sí? Que va de 0 a 12. En este caso, fíjense que acá tengo 5, 6, 6,7 creo, o 6, si lo veo bien, 6,7, ¿sí? Gramos por decilitros de sólidos totales. Entonces, está dentro de los parámetros normales, ¿sí? Y acá, para mostrárselo bien esquemático, ¿sí? Acá tenemos la escalita para que lo vean, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se escucha? No, en el chat no nada todavía. Y están con los micrófonos apagados para no... ¿Se Pero escucha si bien? no, sí se escucha, muy tranquilo. Bueno, con respecto a los índices hematimétricos, si bien de rutina no se utiliza tanto en equinos, ¿sí? Se usa mucho en clínica de pequeños y en las otras especies. ¿Por qué son importantes? Tanto el volumen corpuscular medio como la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, porque nos sirven para evaluar qué tipo de anemias tenemos, ¿sí? Nosotros en pequeños lo que hacemos es, con el volumen corpuscular medio, si estamos frente a un paciente anémico, podemos caracterizar qué tipo de tamaño celular tenemos del eritrocito, ¿sí? Si es normocrómico, si es normocítico, macrocítico o microcítico. Con respecto a la hemoglobina, podemos decir si estamos frente a una hemoglobina normal, normocrómica, o si es hipocrómica, ¿sí? Y en el caso de la concentración de hemoglobina, muchas veces nosotros en el laboratorio lo usamos como control de calidad. ¿Por qué? Porque este valor, si nosotros hicimos bien hasta ahora todo, ¿sí? Este valor siempre tiene que ser menos del 40%. Si este valor supera el 40%, quiere decir o que la muestra no vino bien acondicionada, ¿sí? Que no se respetaron bien los tiempos de conservación de esa muestra, que esa muestra es más vieja, que no se respetó bien la relación sangre anticoagulante, ¿sí? También nos pasa que ese valor sobrepasa ese nivel, pero muchas veces en los pacientes que están muy anémicos, en pacientes con 8 de hematocrito, ¿sí? Pero bueno, en ese caso nos vamos a dar cuenta que no es problema de un error preanalítico, sino que nos vamos a dar cuenta que el error, no es un error, sino que el problema está ahí, que es un paciente muy anémico, ¿sí? Entonces, solamente para que lo tengan presente cuando evalúan a algún paciente. Bueno, otra cosa que está bueno que lo tengan en cuenta, más que nada los que no hacen laboratorio, que en su kit de trabajo pueden tener vidrios o portaobjetos, mejor dicho, y muchas veces cuando estamos, no sé, cuando estamos sacando alguna muestra y queremos hacer muestras, no sé, para identificar algún microorganismo, o queremos nosotros mismos hacer muestras para si tenemos un microscopio, poder tenerlo luego y poder observarlo en nuestro consultorio. Eh, entonces, por eso les quería mostrar cómo se hace un frotis sanguíneo y que lo tengan en cuenta a la hora de otro estudio que lo pueden hacer ustedes desde el laboratorio, porque no necesitan muchas cosas. Necesitan el tubo con anticoagulante, que venía la sangre, ¿no? Con anticoagulante, un capilar para ayudarse para sacar una pequeña gotita, y los vidrios. Entonces, en este caso lo que necesitamos es vidrios bien limpios, bien desengrasados, ¿sí? Si que nosotros queremos o estamos sospechando o estamos evaluando algún microorganismo, les aconsejo que siempre trabajen con vidrios o con portaobjetos limpios, nuevos, ¿sí? En el caso que vamos a hacer un hemograma normal, de rutina, y que, bueno, que los portaobjetos no están rayados y que se pueden reutilizar, siempre y cuando estén bien limpios y bien desengrasados, se pueden reutilizar. Entonces dijimos vidrios, y necesitamos también un extensor que puede ser, no es necesariamente que se lo compren, lo único que le tienen que hacer es agarrar un vidrio, limar un extremo,
quede más suave y que no produzca interferencia o que raye después la muestra, ¿sí? Entonces, teniendo eso, solamente lo que necesitan es homogenizar la muestra, con un capilar van a tomar una pequeña gotita, lo van a colocar en el vidrio, ¿sí? Y el extensor a 45 grados, sin hacer mucha presión, ¿sí? Una presión suave, ir hacia adelante y hacer el extendido sanguíneo. Aquí en el esquema ven cómo se coloca la gotita, cómo se coloca el extensor, para finalmente tener nuestro extendido sanguíneo. Otra cosa que tenemos acá es, vieron que hay acá un hematocrito, y muchas veces nosotros ya hicimos el recuento celular y vimos que ese recuento celular es muy pobre, ¿sí? 500 células, 1000 células, 2000 por microlitro. Entonces lo que podemos hacer es concentrar, ¿sí? Ya sea para un líquido de punción, o ya sea, no sé, si tenemos algún paciente con alguna viral y que, bueno, que vemos que estamos frente a una leucopenia y queremos concentrar para poder tener más células en el froti y poder hacer bien la forma leucocitaria relativa, o solamente muchas veces también se hace de rutina cuando tenemos pacientes que sospechamos en el caso de caninos, de patozón, y nosotros vemos que hicimos el frotis normal, común, de rutina, como el que les muestro acá, y vemos que no observamos nada, pero bueno, de acuerdo a la sintomatología de ese paciente y a los datos de ese paciente, decimos, bueno, no, acá no me cierra, vamos a concentrar células. Entonces hay una manera de concentrar las células de la capa logística, ¿sí? Cortamos ahí con la tijerita, solamente tomamos la capa logística y con esa capa logística hacemos un extendido sanguíneo, ¿sí? Tanto este como este, una vez que se seca la muestra, lo que hay que hacer, como toda muestra, es identificarla, ¿sí? Entonces, para identificarla, lo que se hace es, siempre que se termina el extendido, vieron que acá se ve mejor, sería donde colocamos la gotita, sería la cabeza del preparado o del extendido. Luego sigue el cuerpo y luego la cola. Entonces, en el lugar que colocamos la gotita, que se llama la cabeza, ahí vamos a identificar nuestro paciente. ¿Con qué lo identificamos? Con cualquier lápiz que tengan, pero siempre y cuando que ustedes escriban dónde está la sangre seca, ¿sí? Para que ahí después, cuando uno lo tiña, no se borre y que se siga viendo ese número, esa identificación de ese paciente. Una vez que tenemos listos preparados para teñir, ¿cómo lo podemos teñir? Y bueno, yo acá les puse diferentes opciones, teniendo en cuenta que muchos de ustedes no están trabajando en laboratorios y que, bueno, por ahí quieren armarse su pequeño laboratorio o tener los kits, los instrumentos más indispensables para poder luego hacer algunas muestras en su laboratorio. Entonces, las tinciones de rutina que se usan en hematología es el Magrun-Walgenza, que es la que más se usa. ¿Y por qué se usa esta? Porque en realidad los que hacemos laboratorio nos gusta que los frotis y en realidad las células queden lo mejor teñidas y que se vean bien, ¿sí? Que no haya background, que no haya detalles en el fondo que nos puedan enmascarar si hay algún microorganismo. Entonces, sabemos que con el Magnum Walgenza nos aseguramos que nuestras muestras van a estar bien teñidas y bien lindas para ser leídas y procesadas e interpretadas. Entonces, como recomendación, si bien hay muchos enmarcados, hay muchos colorantes, nosotros de rutina el que usamos es el Merck, principalmente en el Gienza, porque tenemos mejores resultados. Está bien, me van a decir, es caro. Sí, es caro, pero vienen en frascos de 1 litro, y muchas veces, si son varios veterinarios de un pueblo, por ahí se pueden compartir y comprarse un frasco, porque esto dura un montón. Entonces se compran un frasco y lo reparten, ¿sí?
O pueden comprarse, si no, otra opción es comprar la marca Biopac, que también funciona muy bien, que anda muy bien. Pero bueno, nosotros primero, como caballito batalla, usamos al Merck, a la marca comercial Merck, y después, bueno, si no tenemos, bajamos y vamos a Biopac. Tienen otras marcas comerciales como Biopur, bueno, hay varias, pero bueno, son las que más funcionan y las que mejores resultados tienen. Otra tinción que se usa de rutina es tinción metanol-gienza. ¿Cuándo se usa esto principalmente? En el caso que yo tengo que hacer un muestreo en el campo, a mí me ha pasado cuando trabajábamos con bovinos o cuando trabajábamos con cerdos, que bueno, que en ese caso no íbamos a muestrear un solo paciente o un solo animal, teníamos que mostrar 30, 40, y en esos casos que necesitamos ahorrar tiempo y ahorrar dinero, en ese caso se justifica. Entonces lo que se hace es, se hacen los frotis sanguíneos, uno se lleva la cajita con los vidrios, los extensores, los marcadores, todo para trabajar en el campo, y bueno, y pueden llevar si quieren el metanol. Entonces lo que hacen es, con metanol, lo único que tienen que hacer es, una vez que se seca el preparado, es volcar metanol sobre la superficie del preparado y dejarlo 2-3 minutitos, lavar con agua, dejar que se seque, y luego una vez seco, lo colocan en una caja, ya sea de portaobjetos, y si no tienen una caja de portaobjetos, los envuelven en papel tisú, y así están listos para llevarlo luego al laboratorio y seguir con el procedimiento, seguir con la terminación de la coloración, que en este caso es gienza, ¿sí? Igual, si a alguno le interesa, yo después en la bibliografía le subí un atlas donde tienen ahí el que hace si hace técnicas manuales, para que se fijen ahí los procedimientos o las coloraciones, ¿sí? Está todo ahí bien detallado. Otra tinción que se usa de rutina es tinción 15, y esta principalmente, si bien se puede usar en análisis, bueno, en los frotis de hematología, también se puede usar mucho, y que lo usan de rutina, en las citologías, ¿sí? Vaginales. Entonces, son diferentes opciones que tienen para trabajar. Bueno, una vez que está listo el frotis, nosotros recomendamos que nuestros frotis sanguíneos se vea de esta manera, ¿sí? ¿Por qué se los digo? Porque, bueno, muchas veces cuando están muy juntas las células, si estamos buscando microorganismos, y depende de qué microorganismo, no lo vamos a detectar. Y además, fíjense que en este caso, fíjense que las células, los lóbulos, en este caso hay polimorfonucleares, se tienden a comprimir. Entonces, lo ideal es que se vea como en este caso, ¿sí? Como lo ven ustedes aquí, ¿sí? Por eso, nunca leer desde la cabeza ni del cuerpo, tratar que siempre leer el frotis sanguíneo en la parte de la cola del preparado, ¿sí? Eugenia, Y una como, pregunta. sí, Si podés recordar los pasos para la tinción sí, 15. Magrungual, 15, está bien. sí. No, el de tinción 15 es un minuto, un minuto, un minuto, ¿sí? Igual lo tienen en la cajita, ¿sí? Es muy poquito. Fíjense que acá, no sé si llegan a verlo en la foto, que lo que tienen que tener es los frasquitos, el preparado, una pinza, ¿sí? Y los recipientes para colocar cada colorante, ¿sí? Lo importante acá es no mezclar los colorantes, y tampoco tener frasquitos muy grandes, sino solamente lo que van a usar, ¿sí? Porque esto por ahí les alcanza para 20 muestras si son cuidadosos, ¿sí? Y que mientras que los tapen y eso no tienen problema, pero es un minuto, un minuto y un minuto, es muy poquito, ¿sí? De los tiempos, ¿sí? Nosotros en lo que es en laboratorio esta no lo usamos de rutina, nosotros el que usamos siempre es Magrungal Gienza y el tinción metanol Gienza, que sí, estos sí los usamos de rutina, ¿sí? ¿Se entendió ahí? ¿Se entiende? Diego, ¿me escuchás? Sí, te escucho, pero no había habilitado el micrófono. Sí, perfecto, dijo.
Hernán Bárbaro. Campos. Otra cosita, si ellos, no sé, yo no los veo acá, pero después lo que les decía, yo en la bibliografía les subí el manual, un manual que nosotros terminamos de editar hace muy poquitito, que es de Laboratorio Central, y bueno, y ahí tienen todas las técnicas por si quieren leerlas tranquilo, o cualquier cosa está en mi mail para preguntar, que no hay problema, ¿sí? Está bien, o que lo pidan al laboratorio, si no, y nosotros te lo También pedimos. no es necesario porque nosotros ya lo tenemos subido a la página y lo pueden, les puse ahí la dirección, o sea que es de libre acceso, cualquiera puede entrar, cualquiera se lo puede subir digital que no hay problema, bajarlo digital que no hay problema. Bueno, otra cosa que tener en cuenta que dijimos del frotis sanguíneo, una vez que hicimos las tinciones y dijimos que bueno, lo importante era tener un frotis sanguíneo bueno, que no sea ni muy espeso, sino que sea proporcional las células, que estén todas separaditas para poder observarlas bien. Tenemos que evaluar la morfología leucocitaria relativa, ¿sí? Y dentro de esa fórmula leucocitaria relativa, lo que vamos a evaluar va a ser qué porcentaje tenemos nosotros de neutrófilos en banda, neutrófilos segmentados, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos. Y en ese caso, nosotros también luego de haber hecho la fórmula leucocitaria relativa, tenemos que obtener la fórmula leucocitaria absoluta teniendo también en cuenta la cantidad de glóbulos blancos que tenemos. Y ahí vamos a saber qué porcentaje de cada célula tenemos. Entonces, esto nos sirve para nosotros luego evaluar si estamos frente con el recuento leucocitario, vamos a saber si estamos frente a un paciente con los leucocitos normales, si estamos frente a un paciente con leucocitosis, o si estamos frente a un paciente con leucopenia. Y junto a la fórmula leucocitaria relativa con la absoluta, de acuerdo a los números, podemos decir si estamos frente a una leucocitosis con desvío a la izquierda o con desvío a la derecha, ¿sí? Y si ese desvío es degenerativo o regenerativo, ¿sí? O si estamos frente a un paciente normal. Luego podemos evaluar la morfología celular, y dentro de morfología celular lo que podemos evaluar son los eritrocitos, ¿sí? Las características de esos eritrocitos, cómo se encuentran, si hay cambios en el tamaño que se denomina anisocitosis, si hay cambio en la forma que se denomina poiquilocitosis, si tenemos presencia de eritrocitos con cambios que me están dando una respuesta si hay regeneración o no, si hay policromasia, si hay hipocromía, ¿sí? Todos esos datos me va a dar la morfología celular, ¿sí? Tanto para eritrocitos, también podemos evaluar los blancos, los glóbulos blancos, cómo están esos glóbulos blancos de cada serie, ya sea polimorfonuclear o mononuclear, si hay presencia de cambios tóxicos en los neutrófilos, si hay presencia de inclusiones, ¿sí? También podemos evaluar las plaquetas, y en el caso de plaquetas, no tengo en este momento acá, después les muestro, también podemos evaluar cómo están esas plaquetas, si hay anisocitosis plaquetar, o si hay macroplaquetas, o si hay agregado plaquetar. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo en el contador celular cuento menos plaquetas, veo que me está dando que hay trombocitopenia, y yo luego miro el frotis sanguíneo y veo que hay agregado plaquetar, ya ahí me está dando una idea de que el error está ahí, ¿sí? Que el contador celular no me pudo contar todas las células. Entonces es importante evaluar el frotis, siempre hay que evaluarlo, por más que los contadores celulares, no los de impedancia eléctrica, sino los de los de impedancia eléctrica, si bien nos dan digamos, la fórmula leucocitaria, es importante siempre ir al último paso, que es el frotis sanguíneo, que nos va a dar todos los datos posibles y todos los datos que nos faltan. Y en el caso del que trabaja por láser o por citometría de flujo, que es más completo, porque evalúa a las células, en el caso de los blancos, lo evalúa también, discrimina por población, si es polimorfonuclear, y ahí me lo divide, si es neutrófilo cementado, basófilo, si es eosinófilo,
¿Por qué lo puede discriminar? Porque evalúa a nivel, si presenta lobulaciones, si presenta granulaciones, por el tamaño, ¿sí? Entonces podemos discriminarlo en este caso. A pesar de que en ese caso es más confiable ese equipo, siempre acuérdense de usar el frotisanguíneo o de hacer el frotisanguíneo, que va a ser el que le va a dar los últimos datos en ese paciente o en ese hemograma, ¿sí? Entonces, otra cosa que podemos evaluar son los microorganismos. Y dentro de los microorganismos podemos encontrar microorganismos que infecten a los glóbulos rojos. En este caso, les muestro acá una foto de Babesia, ¿sí? Yo les puse Babesia spp porque aquí, en la foto, nosotros no podemos discriminar qué especie, podemos decir que es Babesia, pero no podemos decir qué tipo de Babesia es. Entonces, eso se hace después con otro estudio, ¿sí? Otra cosa que podemos ver es anaplasma, ¿sí? Que antiguamente, como tienen acá que dicen anaplasma fagocitofilia, que antiguamente se denominaba Ehrlichia, que también se observa en los equinos. Y acá tenemos la presencia de unos coquitos chiquititos que se ven en los eritrocitos. Perdón, estos infectan los glóbulos rojos, perdón, los glóbulos blancos, ¿sí? Los neutrófilos. Van a ver acá en pequeñas mórulas de Ehrlichia que se ven que infectan los glóbulos blancos, ¿sí? En este caso, neutrófilos. Y aquí se ve que hay pequeños coquitos que están infectando a los eritrocitos, ¿sí? No sé si lo llegan a observar, después les voy a mostrar fotos más lindas. Y este caso esto lo puse, si bien esto es un caso de equinos, que observaron y que hallaron micoplasmas hemotróficos, yo no tengo estudios realizados en equinos, pero quería comentarles, rosbarles unos minutitos y hablarle un poco de lo que sería micoplasma en equinos, ¿sí? Entonces, para no variarlos mucho, lo que le quería mostrar es lo que hacemos nosotros habitualmente cuando llega una muestra, ¿sí? En el caso en cerdos, cuando estamos buscando o estamos investigando, en este caso era una tesis, pero bueno, nosotros estábamos chequeando a nuestros cerdos, y lo que se hizo fue, se tomaron muestras con ECTA, ¿sí? Y sin anticoagulante. Las muestras que se tomaron con ECTA, se hicieron los estudios para hematología, para hacer los hemogramas. Los que eran sin anticoagulantes se hicieron estudios bioquímicos, y en el caso de los frotis los hicimos con Magnum Walgenza, pero también hicimos con naranja de acridina. ¿Por qué? Porque está descrito que se observan bien los coquitos, los cocos bacilos de los micoplasmas en el colorante naranja de acridina. Y luego, bueno, en este caso, como se hace de rutina, ¿sí? En pacientes anémicos se le hizo reticulocitos. Si bien en equinos no se hace porque, bueno, los eritrocitos se eliminan ya directamente desde médula a sangre periférica, se eliminan, no vamos a tener eritrocitos nucleados en el caso de equinos, no se hace de rutina reticulocitos, ¿sí? Entonces, cuando hicimos eso, quería mostrarle que nosotros en el caso de Mycoplasma swins, está dentro de la familia Mycoplasmataceae, esto sería por microscopía electrónica, ¿sí? Un trabajo hecho por Howlett, que es alemán, y les quería mostrar que cuándo fue la primera vez que hablaron del micoplasma, ¿sí? La primera vez en Estados Unidos en 1930, y en Argentina en 1986, que hubo casos en los establecimientos que había cerdos que cursaban con ictericia, con anemia y con baja performance. Esto es lo que se sabía. Después tuvimos estudios realizados en Argentina
realizados por la doctora Norma Pereira, que trabajó un montón y es una de las investigadoras que trabaja en micoplasma. Ella está en Casilda, Rosario, y bueno, gracias a ella, que nos ayudó mucho en nuestra investigación, pudimos lograr realizar primers y después trabajar con PCR para identificar nuestras muestras. En este caso le quería mostrar cómo se veía acá. En este caso, si ven los puntitos, es un frotis tenido con naranja de acrina. Lo que se observa, si bien se ve lindo, a fines prácticos para usarlo de rutina no sirve. ¿Por qué? Porque se necesita sangre fresca, y lo ideal es trabajar con sangre que no tenga más de 1 hora de extraída, y yo he tenido mejores resultados con muestras de felinos, o sea que no sé si el problema es si hay alguna alteración o algo en la membrana de la célula que hace que en el caso de los felinos, en micoplasma en felinos, se observe mejor que en Swiss. Y otra cosa, ¿por qué no es recomendable usarlo de rutina? Primero porque es caro, porque se necesita un microscopio especial, y por otro también porque lo que es el naranja acrina está dentro de los reactivos o colorantes que son cancerígenos. Entonces, para usarlo se necesita un lugar especial, trabajar con protocolos, y o sea que es bastante engorroso si uno tiene que hacer un muestreo muy grande para trabajar con eso. Otra cosa que les muestro acá es un frotis, en este caso es de ovino. No sé si os llegan a observar que hay puntitos, que son cocobacilos, que se adhieren al eritrocito, y este caso es de un ovino, ¿sí? Y acá lo que se observa son también coquitos bacilos adheridos a la superficie del eritrocito y dentro de la célula, también fuera, entre las células, en el plasma, que son micoplasmas o hemoplasmas hemotróficos. En el caso, esto es en el cerdo, ¿sí? Bueno, acá les quería mostrar cómo se ven las plaquetas, ¿sí? Y en este caso, en este paciente que estaban regenerando, fíjense que hay una anisocitosis importante, este eritrocito está con policromasia, ¿sí? Que me está dando una idea de que hay un índice que está regenerando este paciente, ¿sí? Indirectamente me está diciendo que es un eritrocito inmaduro. Bueno, y otra cosa que les quería decir, para no aburrirlos con este tema, es que en el 2011 se logró realizar el genoma para Mycoplasma suis, y a partir de ahí se pudieron realizar los primers específicos para identificar micoplasma. Entonces, en ese caso lo que se hizo fue, también se obtuvo la muestra, que eran las muestras que ustedes vieron hoy para hematología, con esa misma muestra. Luego lo que se hizo fue, una vez que se hizo el hemograma, se congeló ese tubo con anticoagulante, y luego esa muestra se desfrizó y se usó con un reactivo que lo que hace es lisis de celular, ¿sí? De los eritrocitos y de los blancos, para hacer la extracción de ADN. Se hizo la extracción de ADN, se lo colocó en el termociclador y luego se secuenció. Y una vez de la secuenciación, lo que observamos fue la amplificación de estos micoplasmas, ¿sí? Con los primers específicos para micoplasma. ¿Alguna pregunta? Y bueno, si bien no hay estudios publicados en equinos, si bien el que más ha trabajado ha sido Messi y Hausle de Alemania, en este caso, bueno, encontré un trabajo que es de Irak y del año 2019, que creo que es interesante para ir viendo y ir chequeando a ver si realmente tenemos micoplasma o no en los equinos. En este caso tuvieron detección de tanto de anaplasmosis equina o Ehrlichia, como hemoplasmosis en los equinos. Entonces se los dejo ahí por si alguno lo quiere chequear o lo quiere ver o le interesa. Bueno, acá están los valores de referencia, ¿sí? Si bien se ven chiquitos, acá nosotros tenemos valores de referencia ya sea para pura sangre de carrera y para equino mestizo, ¿sí?
está en general, después cada uno tiene que chequear la raza, la edad, el sexo, ¿sí? Luego, esto para que vean una fotito de Balcarce, que es el lugar de mis pagos. Y bueno, seguimos con la parte de anticoagulante con citrato, que se usa de rutina para hacer las pruebas de coagulación. En el caso de este anticoagulante también viene listo para usar, y si no lo podemos preparar, ¿sí? Y si lo preparamos, la dosis indicada son 2 gotas cada 1,5 mililitros de sangre, ¿sí? Cada gota equivale a 70 microlitros, más o menos, o sea que con esa cantidad es suficiente para 1,5 de mililitros de sangre. En el caso que quieran preparar menos, pueden usar 100 microlitros de anticoagulante citrato con 1 mililitro de sangre. ¿Y para qué nos sirve? Este caso, este anticoagulante, para hacer pruebas de eritrosedimentación, para coagulograma, para fibrinógeno, ¿sí? Y el dato que tienen que tener en cuenta, el requisito, es el tiempo de acondicionamiento para la obtención del plasma. En este caso, desde que se saca la muestra hasta que se separa, hasta que se obtiene el plasma, lo ideal es que no pasen más de 30 minutos, ¿sí? Y esa muestra tiene que estar libre de hemólisis y de lipemia. En el caso que tenga hemólisis y lipemia, no se puede utilizar para hacer estas pruebas, principalmente de coagulograma y fibrinógeno. En el caso de Eugenia, eritrosedimentación, sí, para fibrinógeno entonces sí o sí con citrato de sodio. siempre con citrato, sí. Y, o sea, no hay manera de determinar lo que no sea con citrato. En el caso que no usen que si usan el método indirecto, Ah, sí, lo usan con está bien, ECTA, pero bueno, no sería lo indicado, ¿sí? está bien. Pero en realidad Para el lo tendrían valor que usar real, para el valor real y que sea directo es con citrato. con citrato, sí. Ok. Sí, yo puse eritro porque muchas veces, a ver, llevan al laboratorio tubos con anticoagulante ECTA y a veces se olvidan y te llevan con anticoagulante citrato. A ver, no está mal, pero a fines didácticos, el que se usa rutina para hematología es selecta. ¿Por qué? Porque preserva mejor la morfología celular. Entonces, si uno va a hacer desde electa todo el hemograma, entonces ya se hace la eritrosedimentación y está bien, ¿sí? No es necesario sacar otro tubito con anticoagulante y citrato para hacer eritro, ¿sí? O sea que eritro se puede hacer tanto con ecta como citrato, ¿sí? ¿Quedó claro eso o los mareé? No, no, sí. ¿Sí? Creo que Sí o sí, pregunto. acuérdense, es importante acá el tiempo y sí o sí tiene que estar libre de hemólisis y de lipemia. Si no, no sirve para hacer estas pruebas, ¿sí? Para coagulograma o fibrinógeno. Perdón. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, si yo sé que no voy a llegar enseguida al laboratorio, Eugenia, ya estamos en sí, la hora casi, te digo, para que bueno, administres. me apuro ¿Eh? entonces, sí. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es cuando sabemos que no vamos a llegar al laboratorio y tenemos la posibilidad de separar ese plasma, entonces lo que se hace es, se separa ese plasma, ¿sí? A 2500 revoluciones por minuto durante 5 o 7 minutos. Luego lo que se puede hacer para que llegue apto al laboratorio, al igual que a veces cuando tenemos que mandar muestras de sueros y que sabemos que no vamos a llegar en tiempo y forma al laboratorio, que estamos lejos, se puede colocar un tupper, un recipiente en el freezer, ¿sí? Se lo llena de agua y se coloca algo, un soporte que flote, que puede ser una porción de una tapita, de alguna cajita, se le hacen pequeños agujeritos y ahí colocamos ya el Ependor y que vaya al freezer y que se haga una placa de hielo. Entonces así nosotros nos aseguramos que nuestra muestra va a llegar congelada al laboratorio, ¿sí? Que tenemos más chance de que llegue congelada, que llegue frisada esa muestra al laboratorio y que sea apta para procesar. ¿Quedó claro eso? Eso se puede usar también para cuando tenemos que mandar sueros a los laboratorios y no sabemos si vamos a llegar con el tiempo,
Entonces es una manera de quedarnos tranquilos que esa muestra va a llegar frisada al laboratorio, ¿sí? Otra cosa, entonces lo que decíamos, para coagulograma podemos hacer recuento de plaquetas, que ahí estamos chequeando la hemostasia primaria. Si queremos chequear la hemostasia secundaria, podemos hacer tiempo de protrombina o tiempo de tromboplastina parcial activado, ¿sí? Y en el caso de las plaquetas, como hoy decíamos, la medíamos ya sea por contadores celulares, por métodos directos con la cámara Neubauer, que ya de rutina por lo general no se usa tanto. ¿Por qué? Porque tenemos muchos errores, más que nada cuando hay muestras con agregados plaquetarios. Y la otra técnica que se utiliza es la indirecta, que es contar en un frotis sanguíneos 10 campos, y lo que da se multiplica por un factor que es 15.000, y eso nos va a dar en promedio la cantidad de plaquetas que tenemos en ese paciente. Y este dato es importante tenerlo en cuenta porque acá también nos da la idea de cómo están nuestras plaquetas. Si están bien, si hay agregados, si hay anisocitosis plaquetar, ¿sí? Acá volví a reforzarlo, le puse que para plaquetas, sangre con ECTA o sangre con citrato. Y en el caso de TP y KPTT, plasma, ¿sí? Y en este caso, estas pruebas que se hacen, se evalúan ya sea el tiempo de protrombina, lo que evaluamos es hemostasia secundaria, como dijimos, que evaluamos la vía extrínseca y la vía común, y por otro lado tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activado, que evaluamos la vía intrínseca y común. En este caso, el tiempo ideal o el tiempo normal para equinos de tiempo de protrombina es que este reactivo de trabajo, que se basa principalmente en, bueno, se necesita, después si quieren, si no se lo explico, o lo ven después en el manual, pero bueno, se basa principalmente en colocarle a una muestra, una muestra que venía con anticoagulante citrato, ¿sí? Descalcificada, se coloca tromboplastina cálcica, se mide el tiempo de cuánto tarda en formarse el coagulito. Todo eso se hace in vitro en un baño térmico a 37 grados. El tiempo ideal que tarde para que se forme ese coagulito en un paciente normal es menos de 10 segundos. Y en el caso del KPTT, que lleva otro reactivo más de trabajo, que es el cloruro, perdón, el calcio, el tiempo ideal es menos de 93 segundos. Eugenia, Sí, preguntan, volviendo al fibrinógeno, sí, voy al fibrinógeno si quieren. para procesar cuando no se Sí, llega en 30 minutos, ¿cuánto considerás que se ve afectado el resultado? y a ver, son uno de los requisitos que dice, si uno va al manual o cuando va a las técnicas de laboratorio, que acá son uno de los requisitos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que esa muestra de sangre con anticoagulante se separe antes de los 30 segundos, y que esa muestra llegue al laboratorio lo antes posible. Si no llega al laboratorio lo antes posible, refrigerada, tiene que llegar congelada, ¿sí? O sea, Si no tienen esa de- posibilidad, sí. tratar, si se los puede hacer, si tienen cerca algún laboratorio de humana que se los pueda hacer. Pero supongamos que estás en el campo, porque ya me Sí, imagino lo que pregunta Santiago y nadie puede sí, llegar en 30 minutos salvo sea un paciente internado. no, Entonces, como para tener una referencia, no, ¿está? y ahí le Eh, conviene trabajar con el método indirecto, que no sería lo ideal, pero también va a tener errores, ¿sí? Está bien. No Bueno, va a ser lo Santiago, fíjate exacto, si querés sí, habilitar el micrófono, Santiago, y preguntar o seguimos. Vas más de 1 hora y cuarto. sí, ya me apuro, perdón. ¿Sigo? Sí, sí, seguí, Bueno, hasta que y acá Santiago. dentro de fibrinógeno los métodos indirectos que tenemos, los métodos que tenemos son método indirecto, el refractómetro, por el refractómetro, el método de Claus, que es el que se usa de rutina en la práctica diaria, ¿sí? Que cuantificamos, que al igual que el indirecto, pero bueno, sería lo más exacto trabajar con este reactivo de trabajo. Y también otro tiempo que tenemos es el tiempo de trombina, ¿sí? Que acá evaluamos la funcionalidad, en cuánto tiempo tarda en formarse ese pequeño coágulo, ¿sí? De fibrina.
y si está funcionando bien, si en el caso que sea normal, va a ser antes de los 16 segundos, ¿sí? Cualquier cosa, después les das mi correo, que no hay problema. Otra cosa que podemos evaluar en equinos es la proteína amiloide sérica, que se usa principalmente para procesos o proteínas de fase aguda en inflamaciones sistémicas, ¿sí? Otra cosa que podemos evaluar también es la orina, y acá directamente lo importante que quiero que sepan es el procesado, el refrigerado y el conservado, ¿sí? Entonces, para hacer una muestra de orina, viene a ser la de la mañana, ¿sí? Por chorro medio, y el examen debe ser físico, químico y sedimento urinario para hacer una orina completa. El procesado es rápido, o sea que lo ideal es que se procese esa muestra antes de las 6 horas, y que esa muestra llegue al laboratorio refrigerada a 4 grados centígrados, ¿sí? Lo que podemos hacer nosotros en nuestra clínica diaria, con las tiras reactivas, hacer el examen físico-químico, ¿sí? Chequear si hay presencia o no de leucocitos, nitritos, urulina, proteínas, pH, si hay presencia de detritos celulares, de sangre, si hay, ver la densidad urinaria, si hay cuerpos cetónicos, la bilirrubina, y si hay presencia o no de glucosa. Y lo que podemos hacer es, con el refractómetro, medir la densidad urinaria, que sería lo más exacto, ¿sí?, que la tira de orina. Otra cosa que podemos hacer es, si queremos estimar cuánto tenemos de proteínas en ese paciente, hacer por método semi-cuantitativo con las tiras urinarias. Y si queremos algo más exacto, con los métodos o los kits comerciales, mediante por métodos colorimétricos como el ProTIU, que ahí van a tener el valor exacto de proteínas en orinas. Y bueno, y esto más que nada para mostrarles a ustedes los sedimentos, ¿sí? Pero Eugenia, bueno, ¿qué marca de sí. tiras? ¿Qué marca de Las tiras tiras, pregunta? hay varias en el mercado. Las que más se usan, nosotros usamos Siemens, Bayer. Hay una que es solamente que se usa para pequeños animales, pero ahí lo que evalúan es principalmente la fracción de microalbuminuria. Entonces, esa está recomendado para pequeños nada más. Pero pueden usar de Bayer, de Siemens, hay muchas marcas comerciales y que son buenas. ¿Sí? ¿Se escuchó? La muestra para sedimento urinario, lo que tienen que hacer es centrifugarlo, ¿sí?, preferentemente en tubos cónicos, y centrifugarlo 10, 15 minutitos a 2500 revoluciones por minuto. Una vez que tienen el centrifugado, evalúan cómo está ese sedimento. En este caso, acá lo que se ve es un sedimento que probablemente esté con hematuria, en este caso con piuria, ¿sí?, por la coloración. Luego hay que chequearlo, por supuesto, en el microscopio, ¿sí? Y en el microscopio lo que vamos a ver es, vamos a colocar una pequeña gotita del sedimento, le vamos a colocar un cubre, y lo que podemos evaluar a 10 primero, y luego a 40, si hay presencia de células epiteliales, y dentro de las células epiteliales las que tenemos que observar si hay células escamosas, si hay células de transición, si hay células renales. Dentro de las células sanguíneas tenemos que evaluar si tenemos células eritrocitos o leucocitos, si hay presencia de bacterias. Podemos hacer coloraciones de GRAN en ese caso, si hay presencia o no de levaduras y hongo, si hay espermatozoides, parásitos, cilindros, cristales y otros elementos. Ahora, bien, acá que aparecen los cilindros y las células. Hay que tener en cuenta en el momento que uno obtiene la muestra, de tener en cuenta el tiempo que tiene esa muestra. Si esa muestra se dejó a temperatura ambiente, y si hay presencia de bacterias, lo que va a pasar si hay bacterias que trabajan con la urea, lo que van a hacer es desdoblar ese amonio, ¿sí?, en amoníaco. Entonces hay que tener cuidado ahí que ese pH se va a alterar, se va a alcalinizar,
y alcalinizarse, es hacerse más alcalino, lo que va a hacer es degradar o destruir las células o los cilindros. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta a la hora de refrigerar las muestras y que las muestras no pasen de 6 horas antes de ser procesadas. Y en el caso de que uno no puede evaluar el sedimento porque no tiene todavía el ojo para el microscopio, lo que puede hacer es, con el sedimento, una vez que centrifugó la muestra, colocarle una gotita de formalina, entonces así preserva el sedimento y lo puede mandar a que lo analicen. Otra cosa que tener en cuenta rápidamente con los líquidos corporales, que siempre vemos que hay errores, es el tema de cómo mandan la muestra. Por lo general lo que hacen es mandan una muestra en una jeringa. Entonces cuando llega esa jeringa al laboratorio hay que tener en cuenta que esa muestra no va a servir para hacer recuento celular. Entonces acuérdense acá en este caso de usar tubos con anticoagulante ETA para hacer el recuento celular y para hacer el frotis de ese líquido, usar tubos secos para hacer el examen físico-químico de esa muestra, y en el caso que necesiten identificar algún microorganismo, usar tubos estériles para mandar a identificar para bacteriología, ¿sí? Por supuesto que guantes, descartadores, vidrios, en el caso que quieran hacer algún extendido sanguíneo, ¿sí? En este caso, del líquido corporal. Acá rápidamente, como hacían hoy, pueden hacer también extendidos. Y, como decíamos, acuérdense, tubos con ECTA, tubos secos, tubos estériles y portaobjetos. Y acá, bueno, vamos a evaluar también características físicas, químicas, recuento de células nucleadas, características del sedimento, estudios microbiológicos, bacteriología, y hematocrito en el caso que sospechen que punzaron al vaso, en el caso de colectas hemorrágicas. Luego, eso no me quise extender porque seguro que va a haber más adelante alguna charla de líquidos de punción y eso, por eso no me quise extender. Con respecto a la bioquímica sanguínea, lo que tienen que tener en cuenta para la obtención de suero, plasma, ¿qué utilizar? Habitualmente usan siempre tubo seco, pueden usar tubos con perlas o tubo con gel, que ayuda, si no tienen centrífuga, ayuda a separar mejor el suero, a tener un suero de mejor calidad, ¿sí? O podemos usar tubos con anticoagulante heparina de litio, que se usa también, de algunos laboratorios lo usan de rutina, nosotros preferimos usar tubos secos, que es mucho más económico, ¿sí? Y tenemos buenos resultados. En el caso de tubos con anticoagulante heparina de litio, acá vamos a obtener plasma, ¿sí? Y se usan principalmente, lo van a ver ustedes, que lo usan para medir gases sanguíneos o electrolitos, y nosotros para hematología no lo usamos, ¿sí? De rutina, sí lo usan mucho en lo que es en aves, en reptiles, ¿sí? Pero en hematología no se usa de rutina. ¿Por qué? Porque si bien es un anticoagulante natural, lo que hace es retardar la coagulación, y la retarda por 10 horas. Después se van a empezar a producir microcoágulos, entonces no es recomendable enviar una muestra que va a ser para hematología y después tratar de colocarlo en un contador celular, por las dudas no lo utilicen, ¿sí? Sí para lo que es gases sanguíneos y electrolitos. Y bueno, y acá en este caso vamos a obtener plasma. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en el caso de la bioquímica sanguínea, para determinar glucemia, podemos usar tubos secos, y lo importante es que esta muestra, una vez que se hizo la extracción, que se procese lo antes posible, ¿sí? Antes de las 2 horas, porque tenemos que separar el suero y después procesarlo. En el caso que no se pueda eso, tenemos anticoagulantes que se utilizan para determinar glucemia. Y dentro de los anticoagulantes de rutina que se usan, el más conocido es el fluoruro de potasio o fluoruro de sodio, que lo pueden conocer, que la particularidad que tiene es que el fluoruro de potasio lo que hace es inhibe la glucólisis, ayuda a inhibir la glucólisis. Y el caso de Electa lo que hace, actúa como anticoagulante. ¿Qué hace esto? Preserva la muestra por 36 horas, ¿sí? Siempre refrigerado, 4 grados centígrados. O sea que tienen ahí tiempo desde que extraen la muestra a llevarla al laboratorio, 36 horas.
Y en el caso del ioduro de detato, que es muy bueno, no siempre se consigue, preserva la muestra una semana a 4 grados centígrados, ¿sí? Este yo lo usaba bastante, pero en bovinos, en perfiles metabólicos de bovinos, en vacas lecheras, y también en la parte de bovinos más que nada de carne, ¿sí? Pero más que nada para investigación. Si lo consiguen está bueno, más que nada para tenerlo los que trabajan en el campo y que a veces saben que van a tardar en llegar al laboratorio, entonces lo bueno es que dura una semana. Y si no, lo pueden preparar, como dijimos hasta ahora, que bueno, que tanto el Lecta como el citrato que lo pueden preparar. Y la dosis recomendada es una gota cada 9 mililitros de sangre, y si tienen la posibilidad de tener pipetas, pueden usar 20 microlitros de anticoagulante cada 2,5 mililitros de sangre. Lo importante de esto, acuérdense, como están colocando la sangre, es homogenizar bien la muestra, que no se produzcan microcoágulos, e enviarlo al laboratorio refrigerado, Eugenia, para obtener luego el plasma. Bueno, fíjate, anda, de ya ir vamos, ya me falta cerrando, poquito, ¿eh? porque, claro, anda de ir cerrando, o por ahí van a venir consultas o no, pero dale. Sí, ya termino con el perfil y ya, bioquímica y ya termino. En el caso de bioquímica sanguínea, las determinaciones que hacemos a partir del suero, ¿sí? Tenemos para un perfil de quinos, leucemia, urea, creatinina, proteínas totales, AST, gamma GT, CPK y la bilirrubina total y directa. ¿Cómo obtenemos el suero? El suero es baño térmico a 37 grados, ayuda a que se produzca el coágulo, se retraiga el coágulo y desuere más fácil, y lo dejamos ahí 10-15 minutos. Una vez pasado ese tiempo, lo colocamos en una centrífuga, también a 2500 revoluciones, 3000, 10-15 minutos. Eso depende también la cantidad o el volumen que tengamos y cómo esté esa muestra. Por ahí en equinos no tenemos tantos problemas a la hora de desuerar la muestra, ¿sí? Entonces, en el caso que nosotros sabemos que no lo vamos a procesar en el día, lo ideal es procesarlo lo antes posible, pero en el caso que no se pueda, se refrigera la muestra. Y se puede dejar 3 días refrigerado a 4 grados centígrados. En el caso que querramos guardar muestra frisada, se puede dejar hasta 6 meses, 1 año frisada, y bueno, una vez que se saca del freezer, lo que hay que hacer es procesarlo en el momento y ya esa muestra ya se descarta, ¿sí? Esto es lo que les decía, para la obtención del suero. Y bueno, esto para que tengan en cuenta, ¿sí? Las causas de error que aparecen, ¿sí? En el caso de hemólisis, ¿cuáles van a ser las enzimas que van a estar aumentadas? En el caso de que va a ser lactato, AST, va a estar disminuida la glucemia, ¿sí? Si no usamos anticoagulante. Y si usamos anticoagulante también, en el caso de que haya hemólisis, van a estar aumentadas el colesterol, las proteínas y lipasa, ¿sí? Más que nada esto, en estos últimos, es por el método que utilicemos para medir esos metabolitos. Y en el caso de si hay lipemia, vamos a tener error en todas estas, tanto en hemoglobina, cuando midamos con el contador celular, ¿sí? Porque se mide por un método colorimétrico, al igual que tanto las proteínas como la glucemia, la bilirrubina, que también se miden por métodos colorimétricos. Entonces, al haber interferencia en el haz de absorbancia, nos va a traer trastornos a la hora de la lectura. Y bueno, para mostrarles, tenemos acá espectrofotómetros que se usan para medir muestras individuales, autoanalizadores que se usan para trabajar con más de una muestra. Por lo general en este caso se trabaja con 60 muestras a la vez, una vez que está calibrado y controlado, y bueno, siempre usamos de rutina un baño térmico a 37 grados. Y otro equipo que se usa, que lo usan mucho los chicos en la clínica diaria, más que nada en internación, es este equipo, que está muy bueno, más que nada en los pacientes que están internados, que lo que hace es que evalúa los gases en sangre, pero aparte también pueden evaluar
sodio, potasio, cloro, ¿sí? Lactato, hematocrito, ¿sí? Y está bueno porque es pequeño, trabaja con tarjetas, lo único que hay que calibrarlo, y antes de usarlo hay que tomar la temperatura al paciente, poder configurarlo y está listo para usarlo, ¿sí? Y bueno, las jeringas que usan para tomar esta muestra tienen que ser jeringas embebidas en heparina para cargar la muestra, y usan jeringas de tuberculina. Jeringas de tuberculina con esa cantidad de volumen alcanza para luego procesar esa tarjeta, ¿sí? Esto se lo muestro por si a alguno le interesa, que lo puede tener en el ARAS o en el consultorio privado. Y bueno, los valores de referencia en el caso de bioquímica, que cualquier cosa me lo piden. Y los datos a tener en cuenta si quieren algún inserto de los reactivos que usamos habitualmente, o el atlas que yo les decía, que pueden sacar ahí datos interesantes para, ya sea para metodología, lo que necesiten. Y acá, para finalizar, no olvidarse de la clínica del paciente, que es soberana. Los análisis de laboratorio son complementarios, aprender a trabajar con otras disciplinas, trabajar siempre con ética profesional y disfrutar de la profesión y de la vida. Y bueno, muchas gracias. Y ahí dejo mi email, mi correo electrónico, por si se quieren comunicar. Muchas gracias. Bueno, Eugenia, muchas gracias. Una sola Perdón preguntita más. que me retrasé. ¿Para qué Una salgo sola acá? preguntita que pregunta Nicolás, ¿sí? Sí, Con perdón, respecto a la disculpen que me amiloides, retrasé. con el amiloide sérico, Sí, yo ya le contesté que es un test muy caro, y si sí. tenías experiencia y que se pide No, que... la idea es, nosotros desde la facultad, nosotros ya no estamos trabajando en la facultad en este momento, como ustedes ya saben, que las facultades están cerradas, solamente estamos yendo a calibrar los equipos y hacer mantenimiento lo más necesario posible, pero la idea es, una vez que arranquemos a trabajar, o si algún laboratorio privado se ofrece algún que nos sponsoriza, de bueno, empezar a usarlo, ¿sí? A probarlo. Yo he probado proteína C reactiva, que también es indicadora también como marcador de la inflamación, pero en caninos, pero no he tenido la suerte de probar proteína A amiloide. Es una tarea pendiente, al igual de buscar micoplasma en Claro, equinos. eso es lo que te iba a decir, que les aclares que vos trabajás en micoplasma y si alguno está interesado en hacer algo, Sí, a que lo ver, aclares, porque por ahí no quedó claro en la charla. Y no te quise está bien. interrumpir. La idea, sí, nosotros en el laboratorio central, si bien trabajamos para todas las especies, tanto grandes como pequeños, tenemos mayor casuística de pequeños. Y dentro del laboratorio cada uno trabaja en diferentes especies. Yo principalmente en porcinos, que es lo que siempre más me gustó, y bueno, y hice mi tesis en micoplasma, hemoplasma. Y si bien no he encontrado micoplasma en equinos, sí en las otras especies de animales domésticos. La idea es seguir trabajando, ya que tenemos los primers de las otras especies, y bueno, si encontramos micoplasmas en equinos, estaría bueno poder diseñar esos primers y poder utilizarlos, ¿no? Si bien las técnicas de PCR no son económicas, pero también es bueno decirlo, aclararlo, que si, la prueba en el caso de los frotis, digamos, tenidos con Mayungalgensa, no es una prueba que diga tamiz, es una prueba no sirve de rutina, perdón, sirve de rutina, pero no es sensible, ¿sí? Es poco sensible. Entonces, lo ideal es trabajar con la clínica del paciente o con la signología, trabajar con los frotis, pero muchas veces no llegamos a ver esos micoplasmas. Entonces es importante tener otra técnica que sea gol estándar para identificar esos pacientes, ¿sí? Si bien, no sé, en equinos, por lo que leí, produce baja performance, anemia. En el caso de los porcinos, en los recién nacidos, principalmente en los de destete, produce una anemia aguda, algunos llegan a la mortalidad, y baja performance, ¿sí? Aumento en la pérdida reproductiva, en lo que sería animales de terminación, ¿no? Y reproductores. Perfecto. Bueno, bárbaro, Eugenia, muchas gracias.
Bueno. A ver, se hizo un poquito largo, pero muy buena Perdón, lo que exposición. pasa es que era, Ah, y así todos nos quedaron sí, temas obviamente. para... eh, Cuando te dije de hablar de este tema, obviamente que uno desde la inexperiencia por ahí como clínico le parece que puede entrar todo y es muy difícil abarcar todo, se entiende. Así que muy buena Otra cosa, exposición. antes que cortemos, que Sí, quería aclarar, que nosotros en el laboratorio, a ver, nosotros somos al laboratorio de análisis clínicos y por ende es lo que hacemos. Pero también tenemos nuestra área de lectospira, así que si alguno está interesado, si ven ahora no se están recibiendo muestras, se está trabajando, está el área de lectospira, que son las chicas encargadas de hacer diagnósticos, ya sea por las técnicas comunes y las técnicas de PCR de tiempo real, ¿sí? perfecto, De todas las especies. perfecto. Bueno, Eugenia, muchas gracias por la exposición. El próximo encuentro de este espacio Zoom será el 17 de septiembre, que ahí lo veo a Blas Bacheto, que nos va a hablar de la baja articular, el uso y la importancia en la clínica. Así que Blas, en 14 días te esperamos, ahí te estoy viendo. Y bueno, Ahí, un perdón, que ahí gusto. estaban Sí, haciendo decir, una pregunta en el chat, Diego, que estaban dale. preguntando por el manual. En Sí. bibliografía está, yo lo puse, si no cualquier cosa está en mi email o se los da y yo me Sí, comunico si con el no, que lo necesite, repetimos se el lo envío. mail y si no, todos tienen el contacto del laboratorio, así que lo ponen y se lo mandamos directamente, no hay problema por eso. ¿Eh? Si querés repetir el mail porque es en la página Sí, de la es facultad. mepintos23@gmail.com. Sí, Perfecto. Bueno, gracias Eugenia. de nada. Ahora cuando Buenas cortamos noches. nos vemos. Y disculpen que me atrasé. Bárbaro. Bueno, Chao, gracias a Andrés. todos. Chau, chau. Ahí todos te saludan y te felicitan un montón. Muchas gracias. 100%. ¿Mm? Hasta luego. Muchas gracias. Bárbaro. Chau, chau. Bueno, los esperamos entonces dentro de 14 días a los que les interese el próximo tema. Un gusto como siempre. Adiós. Hasta luego.